Espíritu de pereza o letargo. ¿Sabías que la Biblia dice que hay un espíritu cuyo único trabajo es mantenerte dormido? No físicamente dormido, sino espiritualmente. Romanos 11:8 lo llama espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Un espíritu demoníaco que adormece tus sentidos, ciega tus ojos y tapa tus oídos. No para derribarte con miedo o adicción, sino para mecerte suavemente en un coma espiritual. Y lo aterrador es que puedes sentarte en la iglesia toda tu vida, asentir con los sermones, cantar los himnos, y aún así, nunca despertar. Isaías 29:10 dice: El Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo, y cerró sus ojos. Aún los profetas, los líderes, pueden ser adormecidos en silencio. Este espíritu no grita, susurra, arrulla, y generaciones enteras han sido adormecidas bajo su influencia. Por eso Pablo advierte en Efesios 5:14: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No hablaba a paganos, hablaba a creyentes que se habían deslizado hacia la apatía, que habían perdido el sentido de urgencia del Evangelio. Y quizás seas tú. Tal vez antes ardías por Dios, pero ahora la oración se siente seca, la escritura plana y el pecado ya no parece tan serio. Eso no es solo cansancio ni una vida ocupada. Podría ser el espíritu de pereza envolviendo tu alma como una manta pesada. Este espíritu ama la rutina sin pasión. Ama las iglesias que se reúnen pero nunca despiertan. Ama a los cristianos que creen pero nunca se mueven. Porque si el diablo no puede detenerte con pecado, se conforma con el letargo. ¿Cómo romperlo? Despierta, clama como el salmista en el Salmo 119:37. Aparta mis ojos de las vanidades, vivifícame en tu camino. Vístete con la armadura de luz de Romanos 13:11-12. Ya es hora de despertar del sueño. Puede que hayas perdido años en una niebla espiritual, pero Jesús puede sacudirte en un momento. El espíritu de pereza no tiene la última palabra, la tiene Cristo. Y su palabra es simple: levántate. Espíritu perverso. Isaías 19:14 dice algo que casi nadie comenta. El Señor mezcló en medio de ella espíritu de perversidad. Piensa en eso. No solo gente tomando malas decisiones, no solo un mal ánimo general. La Biblia dice que un espíritu literal fue soltado sobre toda una nación, y torció su pensamiento tan profundamente que andaban como ebrios, sin poder distinguir derecha de izquierda. Ese es el espíritu perverso, y quizás sea el más peligroso de nuestro tiempo. La mayoría de los demonios atacan a individuos: miedo, esclavitud, pesadez. Pero este va tras culturas enteras. Isaías 5:20 lo resume: Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. ¿Te suena familiar? Cuando la verdad se burla como odio y el pecado se celebra como progreso, eso no es simple cambio social, es corrupción sobrenatural. El espíritu perverso se alimenta de la confusión, borra las líneas entre hombre y mujer, entre verdad y mentira, entre santo y profano, susurra. No hay diseño, no hay orden, no hay Dios. Y la gente lo cree. Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es su huella. Mentiras que parecen liberación pero que terminan en cadenas. Y probablemente lo has sentido. Esa presión de callar mientras el mundo se hunde en caos. Esa intuición de que detrás de la política y las guerras culturales hay algo más oscuro. No estás loco. La Biblia dice que cuando la gente rechaza a Dios, Él permite que un espíritu perverso tome control. Es juicio, pero también advertencia. La buena noticia: la confusión no tiene la última palabra. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando todo está al revés, la palabra de Dios sigue recta.
Así que no te calles ni te rindas. Eso es lo que este espíritu quiere: silencio y rendición. Aférrate a Cristo. Él no solo da claridad, Él es la verdad. Juan 14:6. Y la verdad no se inclina ante la cultura, la expone. La pregunta es, cuando el mundo voltea la moral, ¿vas a caer con él o te mantendrás firme? Aún en medio de una cultura bajo espíritu perverso, Dios levanta a personas que se niegan a ser engañadas. ¿Serás tú uno de ellos? Espíritu mudo y sordo. Marcos 9:25 nos muestra una escena impactante. Jesús mira a un niño atormentado y dice: Espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Jesús no lo llamó enfermedad ni discapacidad, lo llamó lo que era: un espíritu. Algo oscuro, algo sobrenatural que cerraba oídos para que la verdad no entrara y cerraba la boca para que no pudiera clamar ayuda. Y ese mismo espíritu actúa hoy. Se nota cuando alguien escucha sermón tras sermón y nada penetra, cuando te arrodillas a orar y tu lengua se siente pesada, cuando familias sufren en silencio porque la vergüenza roba sus voces. La estrategia es cruel. Si el enemigo bloquea tus oídos para que no oigas la palabra y cierra tu boca para que no la declares, quedas indefenso. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero, ¿y si tus oídos están bloqueados? Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Pero, ¿y si tu boca está cerrada? Ese espíritu corta tanto tu línea de suministro como tu arma. Quizás lo has sentido: estar en la iglesia, distraído, apagado, intentar orar y no sale nada, o creer toda la vida que tu voz no importa. Eso no es solo inseguridad. Puede ser el espíritu mudo y sordo tratando de silenciarte, pero hay esperanza. Jesús aún habla con autoridad. En Marcos 7:34 dijo: «Sé abierto». Y al instante los oídos se abrieron y la lengua se soltó. Ese poder sigue vigente. Si te sientes silenciado, si te sientes sordo a Dios, clama de todas maneras. Susurra si tienes que hacerlo, porque en el momento en que resistes, en que declaras la escritura en voz alta o lanzas un simple «Jesús, ayúdame», ese espíritu empieza a romperse. El enemigo quiere silencio, el cielo quiere valentía. La pregunta es, ¿a qué voz obedecerás? Espíritu de mentira. Hay un espíritu en la Biblia que parece ser el jefe de todos, el que sostiene al reino de las tinieblas. Es el espíritu de mentira. En 2 Crónicas 18:21-22 dice: «Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas». Y el Señor dijo: «Lo engañarás y lo lograrás. Sal y hazlo así». Dios permitió que un espíritu de mentira llenara a cientos de voces para que un rey malvado marchara directo al juicio. Ese espíritu no solo trabaja en política o templos paganos, se mete en los púlpitos, torce la gracia en permiso para pecar, vuelve la libertad de Cristo en legalismo que asfixia. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero cuando la mentira entra, la religión se vuelve cadenas. Juan 8:44 llama al diablo padre de mentira. Es su lengua nativa. Así que este espíritu no solo susurra, crea realidades falsas. Muchos han vivido bajo acusaciones nunca dichas, visiones que no eran de Dios, tormentos que destruyeron familias. Eso no es imaginación, es guerra espiritual. Tal vez tú también. Mentiras sobre tu valor. Eres demasiado roto. Mentiras sobre tu matrimonio. No tiene arreglo. Mentiras sobre tu llamado. Dios no puede usarte. Y tanto tiempo escuchándolas que ya parecen tu propia voz. Ese es el truco. Hacer la mentira sonar como pensamiento tuyo. ¿Cómo vencer? 1 Juan 4:1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El Espíritu de Dios nunca contradice su palabra». Así que si has vivido bajo mentiras, expónlas. Declara: «No más, mi vida pertenece a Jesús, no al engaño».
Porque cuando la verdad entra, la mentira pierde poder. El espíritu de mentira pudo ser la primera arma en el Edén, pero en la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, y hoy la verdad todavía libera a los cautivos. Espíritu de esclavitud o cautiverio. Romanos 8:15 dice: No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso significa que la esclavitud no es solo una lucha o un mal hábito. La Escritura la llama espíritu, algo diseñado para mantener a la gente encadenada. Este espíritu ama los ciclos. Adicciones que prometen libertad pero entregan cadenas. Relaciones tóxicas que sabes que te destruyen pero no logras soltar. Falta de perdón que repite la herida como una película sin fin. Jesús dijo en Juan 8:34: Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No pienses que solo se mueve en bares o calles oscuras. Vive en los bancos de iglesia. Le encanta la religión basada en el miedo, donde la gente pasa décadas intentando ganarse el amor de Dios y nunca se siente suficiente. Tal vez esa voz ya te susurró: nunca vas a cambiar. Así eres tú. Esa voz no eres tú, es el espíritu de esclavitud. Y miente. Porque Lucas 4:18 dice que Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué cadenas cargas que ya no te pertenecen? Adicción, falta de perdón, odio hacia ti mismo. No tienes que arrastrarlas un día más. Gálatas 5:1 declara: Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La esclavitud es real, pero también lo es la liberación. Y en el momento en que clamas, Padre, ayúdame, el espíritu de adopción entra, porque nunca fuiste diseñado para vivir como esclavo, sino como hijo. Espíritu de temor. 2 Timoteo 1:7 no dice solo, no tengas miedo. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no es solo un sentimiento. La Biblia lo llama espíritu. Eso significa que cuando el miedo te aprieta hasta quitarte el sueño o te calla cuando quieres orar, no son nervios. Es un enemigo espiritual. Y el truco es que el miedo a veces se siente más seguro que la fe. Te dice: quédate aquí, no te arriesgues, no avances. La comodidad es sobrevivir, pero no te protege, te paraliza, roba oportunidades, relaciones y el llamado de Dios. Mira a Israel en Números 13. Dios les prometió la tierra, pero el temor a los gigantes los hizo dar vueltas 40 años. El miedo les robó su destino. Tal vez hoy no luchas con gigantes, sino con diagnósticos médicos, deudas, conflictos familiares. El miedo te susurra: Dios no aparecerá esta vez. Y demasiados lo creen. Pero 1 Juan 4:18 dice: El perfecto amor echa fuera el temor. No lógica, no valor humano. Amor, porque la raíz del temor es la mentira de que estás solo. Pero cuando sabes que eres amado por el Rey del universo, el miedo se rompe. Entonces, ¿qué te ha impedido el temor? ¿Orar en voz alta? ¿Reconciliarte con tu familia? ¿Empezar el ministerio que Dios puso en tu corazón hace años? Has esperado sentirte valiente. Pero valentía no es ausencia de miedo. Es avanzar con rodillas temblando, confiando en el Espíritu de Dios. El temor es real, pero no es final. El Salmo 27:1 declara: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No desperdicies otro año en el desierto. Avanza, habla, da el paso. Porque el temor es mentiroso, y Dios ya te dio su espíritu de valentía. Espíritu de pesadez. Isaías 61:3 dice: Manto de alabanza en lugar de espíritu de pesadez. No es solo tristeza ni un mal día. Es un espíritu. Un peso oscuro que aplasta con desesperanza, depresión y vacío. Este espíritu casi nunca grita. Se queda como una niebla inexplicable. Te despiertas cansado. Pierdes interés en lo que antes amabas. Tus oraciones parecen chocar contra el techo. Eso no es solo un estado de ánimo.
Es guerra espiritual. El espíritu de pesadez es un ladrón. Roba alegría, energía. Susurra, ¿para qué intentarlo? Nada cambiará. Muchos conocen bien esa voz. El Salmo 42:11 la refleja. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este espíritu no solo ataca incrédulos, va tras pastores, padres, intercesores, cualquiera con influencia. Porque si logra apagar tu gozo, apaga tu testimonio. Nadie quiere al Dios de la vida si su pueblo se ve sin vida. Esa es su estrategia, pesarte hasta que dejes de brillar. Pero hay esperanza. Isaías dice que Dios da un manto de alabanza en su lugar. ¿Por qué alabanza? Porque rompe cadenas, levanta la mirada y reemplaza la pesadez con gozo verdadero. Florece en silencio, pero se asfixia en la adoración. El Salmo 22:3 dice: Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y cuando su presencia llena el lugar, la pesadez tiene que irse. Así que déjame preguntarte, ¿estás cargando pesos invisibles? Quizás dolor, quizás arrepentimiento, quizás años de desilusión acumulados hasta que tu corazón quedó entumecido. No tienes que negarlo, pero tampoco tienes que vivir encadenado a ello. Cuando eliges levantar tu voz, aun con lágrimas, aunque lo único que puedas decir sea, Señor, confío en ti, no estás fingiendo, estás peleando de regreso, estás cambiando la pesadez por gozo. El Salmo 30:11 dice: Has cambiado mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Eso no es poesía vacía, es una promesa. El espíritu de pesadez puede haberse asentado sobre ti por años, pero no es tu dueño. Dios está ofreciendo un intercambio, tu desesperación por su esperanza, tu silencio por su canción. Y en el momento en que alabas, el peso comienza a romperse. Espíritu de enfermedad. Lucas 13:11 pinta un cuadro estremecedor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. Piensa en eso. Casi 2 décadas caminando encorvada, incapaz de mirar a la gente a los ojos, cargando una cadena invisible. Y nota cómo lo llama la Escritura. No solo enfermedad, no solo mala salud, sino espíritu de enfermedad. Eso lo cambia todo porque significa que algunas aflicciones no son solo médicas, son espirituales. No toda enfermedad viene de demonios, pero Jesús mostró claramente que, a veces, lo que los médicos no pueden nombrar, Él lo expulsa. Y la crueldad de este espíritu es escalofriante. Su meta no es solo dolor, es desesperanza. Ama el sufrimiento crónico, ese que desgasta hasta que la esperanza parece imposible. Quizás lo has visto, un familiar batallando con la misma enfermedad año tras año, un amigo tan agotado por una debilidad que nadie puede explicar. O tal vez has sido tú, siempre cansado, siempre con dolor, siempre preguntándote por qué la sanidad nunca llega. Y llega el susurro: este es tu destino, Dios te ha olvidado. Y la gente lo cree. Pero en Lucas 13, Jesús hace lo impensable. El versículo 12 dice: Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante se enderezó. 18 años de sufrimiento, borrados en un momento. Esa es la autoridad de Cristo. El espíritu de enfermedad se dobló en el instante que Él habló. No importaba cuánto tiempo la había atormentado, no importaba cuán desesperada estaba. Una sola palabra de Jesús y los años de esclavitud ya no tenían poder. Y aquí está la verdad: Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma autoridad que liberó a esa mujer está viva ahora mismo. Así que te hablo directo. Si has estado batallando con enfermedad, debilidad o dolor que nunca parece irse, no dejes que el enemigo te convenza de que Dios no ve. Él sí ve, y su corazón no es indiferente. Lo que el espíritu de enfermedad intenta atar, Jesús vino a desatar. El Salmo 103:3 dice:
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No algunas, todas. El espíritu de enfermedad es real, pero también lo es el gran médico, y lo que ningún doctor puede arreglar, Él lo puede restaurar. Espíritu de celos. Proverbios 6:34 dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No se trata solo de enojo, sino del poder destructivo de un espíritu de celos. Y aquí está la clave. Los celos no son solo querer lo que otro tiene. Son más oscuros. Generan sospecha. Retuercen el amor en paranoia. Los celos no solo dicen, quiero lo que tienen. Dicen, no quiero que lo tengan. Mira a Caín y Abel en Génesis 4. Dios aceptó la ofrenda de Abel, no la de Caín. En lugar de arrepentirse, Caín dejó que los celos se pudrieran en su corazón. El versículo 8 dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato en la historia humana, y los celos apretaron el gatillo. Y no se han detenido desde entonces. ¿Cuántos matrimonios se han derrumbado porque los celos envenenaron la confianza? ¿Cuántas familias se rompieron porque un hijo fue favorecido sobre otro? ¿Cuántas iglesias se dividieron porque líderes envidiaron la influencia de otros? Santiago 3:16 lo dice claro. Donde hay celos y ambición egoísta, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Lo captaste? Toda obra perversa. Eso es lo tóxico de este espíritu. Y lo más siniestro es que los celos a veces se disfrazan de amor. Un esposo dice, te controlo porque te amo. Un amigo dice, te critico porque me importas. Pero en el fondo es miedo a ser dejado atrás. Es un espíritu que susurra, si ellos suben, tú caes. Seamos honestos. ¿Lo has sentido? Ese nudo en el estómago, cuando otro recibe la promoción, la respuesta a oración que tú has esperado, esa voz que dice, ¿por qué ellos y no yo? Eso no es solo inseguridad, es el espíritu de celos enganchándose a tu corazón. Pero aquí están las buenas noticias. El amor de Dios lo desmantela. Los celos se alimentan de la mentira de la escasez, como si Dios solo tuviera bendiciones para unos pocos. Pero el Salmo 84:11 dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Eso significa que la bendición de otro no es tu maldición. La oración contestada de alguien más no cancela la tuya. Cuando los celos aparezcan, habla la verdad en voz alta. Agradece a Dios por lo que ha hecho en la vida de otros y recuérdate que sus planes para ti son igual de ciertos. El espíritu de celos destruye, pero el espíritu de Dios restaura. Espíritu de altivez. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto expone al espíritu de altivez. Es el mismo que envenenó a Lucifer. Isaías 14:13-14 registra sus palabras. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Lo que resalta es que repetía, yo subiré, yo haré. Ese es el corazón de la altivez, autoexaltación. Este espíritu no siempre grita, mírenme. A veces susurra, no necesito ayuda, no necesito a Dios, yo puedo solo. Convence a los exitosos de que son intocables. Convence a los rotos de que están demasiado lejos para recibir gracia. Y también se sienta en bancas de iglesia. Le encanta el orgullo religioso, el que canta himnos mientras secretamente menosprecia a otros. Jesús lo confrontó en los fariseos. En Lucas 18, un fariseo oró, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esa es altivez en estado puro. Y lo aterrador es que este espíritu eleva solo para destruir. Susurra, eres imparable, justo antes de derribarte. Le pasó a Nabucodonosor. Presumía de su reino hasta que Dios lo llevó a vivir como bestia. Daniel 4. ¿Has estado apoyándote más en tu fuerza que en Dios? ¿Te niegas a perdonar? ¿Te cuesta admitir que estabas equivocado? Eso no es fortaleza, es altivez. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. El espíritu de altivez quiere tu caída, pero la humildad atrae la mano de Dios para levantarte. Espíritu de discordia. Romanos 16:17 advierte: Os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La división no es solo un choque de personalidades, es la huella de un espíritu, el espíritu de discordia. Este espíritu prospera donde debería haber confianza. Susurra sospecha entre esposos, convierte pequeñas discusiones en guerras frías, entra en iglesias disfrazado de oración, que es en realidad chisme. Proverbios 6:19 lo enumera entre las cosas que Dios aborrece: el que siembra discordia entre hermanos. Y lo peligroso es que rara vez se ve demoníaco. Casi siempre parece razonable. Pero para cuando lo reconoces, las relaciones ya están envenenadas. Desde el Edén, Satanás introdujo división entre Dios y el hombre, y luego entre el hombre y su mujer. ¿Tus palabras construyen puentes o los queman? ¿Repites chismes? ¿Guardas rencores? ¿Avivas divisiones? El espíritu de discordia gana cuando el silencio lo protege. Pero Cristo nos llama a ser pacificadores, no solo guardianes de la paz. El espíritu de discordia siembra caos, pero el espíritu de Cristo siembra paz. Espíritu de fornicación, adulterio. Oseas 4:12 dice: El espíritu de fornicación los hizo errar, y se prostituyeron apartándose de su Dios. Este espíritu no solo empuja al pecado sexual, su meta real es más profunda: adulterio espiritual. Alejar el corazón de Dios y atarlo a placer, dinero o estatus. En tiempos de Oseas, el pueblo aún iba al templo, aún decía el nombre de Dios, pero detrás perseguían otros amores. Hoy sigue igual: pornografía, matrimonios destruidos, ambición que se convierte en ídolo. Tal vez no te inclinaste ante un ídolo físico, pero ¿se te ha desviado el corazón? Puede que no sea sexo, sino éxito, control, influencia. El espíritu de fornicación no se preocupa por el cebo, mientras te mantenga infiel a Dios. Pero el mensaje de Oseas es esperanza. Aun cuando su pueblo se apartó, Dios dijo: Te desposaré conmigo para siempre. Oseas 2:19. El padre aún corre hacia el hijo pródigo. Espíritu seductor. 1 Timoteo 4:1 dice: En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este espíritu no empuja con maldad evidente, seduce con lo que parece bueno, espiritual, liberador. No llega vestido de lobo, sino de pastor. En el Edén, la serpiente no arrastró a Eva. La sedujo con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Así operan hoy, distorsionando la palabra, suavizando el pecado, disfrazando error como revelación. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas, con señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Tal vez lo has visto: iglesias que suavizan el mensaje hasta que el pecado deja de sonar como pecado. Predicadores que glorifican más su nombre que el de Cristo. Eso no es solo mal liderazgo, es un espíritu, pero la verdad es nuestra defensa. 1 Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo sueño, no toda profecía, no todo predicador viene de él. El espíritu seductor es atractivo, pero destructivo. El remedio es la palabra de Dios escondida en el corazón. Salmo 119:11. Espíritu de adivinación y espíritu familiar. Hechos 16:16 cuenta: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Una muchacha tenía un espíritu de adivinación y daba mucha ganancia a sus amos con sus predicciones. No era solo una estafa, no era solo un truco. Un espíritu de adivinación la controlaba. Y la Escritura deja claro que esto no es entretenimiento.
es poder sobrenatural falso. Los magos del faraón en Éxodo, la bruja de Endor en 1 Samuel 28 que invocó al espíritu de Samuel. Una y otra vez, la Biblia nos advierte, el ocultismo es real. Y la fuente no es energía inofensiva, es demoníaca. Levítico 19:31 lo dice sin rodeos. No recurran a los médiums ni a los espíritus familiares. No los consulten para no contaminarse con ellos. ¿Por qué? Porque los espíritus familiares son especialmente crueles. Imitan a seres queridos. Pretenden ser la abuela. Pretenden ser tu hijo fallecido. Se presentan como un guardián para guiarte. Pero todo es engaño. Una vez que abres esa puerta, no hablas con tu familia. Hablas con demonios. Y seamos honestos, este espíritu está en todas partes hoy. Cartas del tarot en librerías, aplicaciones de horóscopo en teléfonos, médiums en la televisión, incluso grupos llamados cristianos, mezclando prácticas de la nueva era con la oración. El espíritu de adivinación se viste de guía, pero su meta es el control. Te engancha con conocimiento secreto y te arrastra más profundo hasta que ya no puedes distinguir la luz de la oscuridad. Deuteronomio 18:10-12 lo nombra. Adivinación, hechicería, brujería, consultar a los muertos. Y Dios los llama una abominación. No porque esté en contra de la diversión, sino porque esas cosas enredan tu alma con el reino de las tinieblas. Lo que empieza como curiosidad inocente puede terminar en cadenas. Así que déjame preguntarte, ¿has probado alguna vez? Tal vez solo por diversión. Tal vez estabas desesperado por respuestas que los médicos o pastores no podían dar. Tal vez alguien en quien confiabas te arrastró a ello. Escúchame. No es inofensivo. Y no es demasiado tarde. Hechos 19:19 cuenta cómo los nuevos creyentes quemaron en público sus libros de ocultismo cuando se volvieron a Cristo. No solo lo dejaron, cortaron los lazos. Y ese es el llamado. Si has estado enredado, arrepiéntete y renúncialo. Dilo en voz alta: Señor, rompo todo acuerdo con cada espíritu de adivinación. Solo tú tienes mi futuro, porque esta es la verdad. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de esperanza y de futuro. El espíritu de adivinación promete secretos. El espíritu de Cristo promete vida. Uno esclaviza, el otro libera. ¿A qué voz vas a confiarle tu vida? Espíritu de anticristo. 1 Juan 4:3 dice: Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual oísteis que venía, y que ahora ya está en el mundo. La mayoría piensa que anticristo significa solo una figura futura al final de los tiempos. Pero Juan dice que es más que eso, es un espíritu, una fuerza sobrenatural que ya se mueve a lo largo de la historia, tejiendo engaño en culturas, gobiernos e incluso religiones. ¿Y cuál es su objetivo? Negar a Jesucristo, despojarlo de su identidad, disminuir su autoridad y reemplazarlo con falsificaciones. A veces eso se ve como falsos mesías que dicen ser salvadores. A veces son religiones que reducen a Jesús a solo un profeta o maestro moral. A veces son sistemas seculares que prometen que el progreso humano resolverá todo, sin necesidad de Dios. Al espíritu del anticristo no le importa qué adores, con tal de que no sea al Jesús verdadero. 2 Tesalonicenses 2 lo llama el misterio de la iniquidad que ya está obrando, preparando el camino para el anticristo final que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios. Y Apocalipsis describe una bestia exigiendo adoración global. Pero no te pierdas esto. Antes de que llegue ese día, el espíritu del anticristo ya está allanando el terreno. Por eso el engaño hoy se siente tan normal. Y quizá lo has notado. La lenta presión por redefinir la verdad. El silenciamiento del nombre de Jesús en los espacios públicos. La presión para avergonzar a los cristianos hasta la rendición. Eso no es solo política. Eso no son solo guerras culturales. Eso es guerra espiritual,
2 Juan 1:7 dice: Muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores, no solo uno. Así que déjame preguntarte, ¿has sentido esa presión de suavizar quién es Jesús? ¿De llamarlo un camino en lugar de el camino? ¿De tratar su autoridad como opcional? Así es exactamente cómo trabaja este espíritu, erosionando lentamente la confesión valiente hasta que los creyentes se quedan en silencio. Pero aquí está la verdad. Filipenses 2:10-11 declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No es opinión, es realidad. Y si le perteneces a Él, no tienes que temer al espíritu del anticristo. 1 Juan 4:4 lo dice claramente. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que mantente firme. No diluyas el evangelio. No cambies al Cristo verdadero por un sustituto. Porque no importa cuán fuerte ruja el espíritu del anticristo, Jesús sigue reinando y nunca compartirá su trono. Espíritu inmundo. Marcos 1:23 dice: En la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. No en un templo pagano, no en una esquina oscura. En la sinagoga, en medio de la adoración. Así de atrevidos son los espíritus inmundos. No solo rondan en las sombras, se sientan en los bancos. Espíritu inmundo es el término general de la Biblia para los demonios que contaminan, esclavizan y corrompen. No son fantasmas al azar flotando. Su agenda siempre es la misma: tomar lo que Dios llama santo y arrastrarlo por la inmundicia. Lujuria, adicción, rebelión, violencia. Su marca es la contaminación. Y aquí está la parte que a la gente no le gusta admitir. La impureza los atrae. Habitan en lo contaminado. Jesús advirtió en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de alguien pero no encuentra al Espíritu Santo llenando ese espacio, regresa con 7 peores. Eso significa que el vacío es una invitación. La pureza no se trata de reglas legalistas, se trata de no dejar espacio para lo inmundo. Mira cómo operan en los evangelios. En Marcos 5, el hombre llamado Legión vivía entre las tumbas, cortándose, gritando noche y día. La Escritura no lo minimiza, lo nombra: espíritus inmundos. Lo llevaron a aislamiento, tormento, autodestrucción. Pero en el momento en que Jesús pisó la orilla, esos espíritus le rogaron por misericordia. Esa es la diferencia de autoridad. Y quizá esto toca más cerca de lo que creemos. Adicciones destruyendo familias, pornografía corroyendo matrimonios, violencia explotando en hogares y calles. Lo llamamos elección personal o presión psicológica. Pero la Escritura dice que detrás de mucho de esto están los espíritus inmundos, susurrando, empujando, esclavizando. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes cósmicos de estas tinieblas presentes. Cuando tratamos estas batallas como si fueran solo problemas humanos, perdemos la raíz espiritual. Así que déjame preguntarte, ¿has estado luchando contra la impureza con tus propias fuerzas, apretando los puños, intentando callar la vergüenza con fuerza de voluntad? Eso no es libertad. Eso es inutilidad. Los espíritus inmundos no se van porque lo intentes más fuerte. Se van porque Cristo entra. Y aquí está la esperanza. Cada espíritu inmundo que gritó en la presencia de Jesús tuvo que obedecerle. Ni uno solo resistió su autoridad. Hechos 16:18 dice que Pablo ordenó a un espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Esa misma autoridad pertenece hoy a su pueblo. No por quienes somos, sino por quién es Él. El espíritu de inmundicia contamina, pero el espíritu de Cristo santifica. Y cuando Él te llena, no queda espacio para la oscuridad. Hemos recorrido 16 espíritus diferentes que la Biblia nombra,
mentira, temor, esclavitud, prostitución, adivinación y más. Cada uno oscuro, cada uno destructivo. Y si la historia terminara ahí, se sentiría abrumadora, incluso aterradora. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que escuches. Cada uno de estos espíritus ya fue confrontado y derrotado en la cruz. Colosenses 2:15 lo declara fuerte y claro. Desarmando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solo resistidos, no solo detenidos, sino desarmados, despojados de sus armas, humillados públicamente. La cruz no fue solo perdón por tu pecado. Fue un campo de batalla donde Cristo aplastó al reino de las tinieblas de una vez por todas. Y la prueba está en los evangelios. Cada vez que un espíritu inmundo gritó de miedo ante Jesús, era un adelanto de esa derrota final. Cada sanidad, cada liberación, cada demonio suplicando misericordia, todo era un recordatorio. Su poder es temporal, su autoridad es eterna, y aquí es donde se vuelve personal. Jesús no guardó esa autoridad solo para él. En Lucas 10:19 dijo: «He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Autoridad sobre todo el poder del enemigo. Eso significa que no tienes que vivir con miedo a estos espíritus. No tienes que preguntarte si el engaño, la esclavitud o la opresión tienen la última palabra. No la tienen. Apocalipsis 12:11 nos muestra cómo se ve esa victoria en la vida real. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. No por fuerza de voluntad, no por rituales, no por esfuerzo humano, sino por su sangre, lo que Él ya logró, y por tu testimonio, declarando en voz alta que su victoria te pertenece. Así que déjame preguntarte directamente: ¿has estado viviendo como una víctima cuando Cristo ya te hizo vencedor? ¿Has dejado que el temor, la vergüenza o la opresión te convenzan de que eres impotente? La cruz dice lo contrario. Sí, estos espíritus son reales. Sí, sus planes son oscuros, pero ninguno se sienta en el trono. Cristo sí. Y cuando Él gritó: «Consumado es», Juan 19:30, la derrota del infierno quedó sellada para siempre. Así que levanta tu cabeza, permanece en su verdad, camina en su autoridad, porque el reino de las tinieblas puede rugir, pero la victoria ya está escrita, y le pertenece a Él y a todos los que le siguen. No te quedes a medias. La siguiente enseñanza te va a equipar aún más. Toca el video que ves en pantalla y sigue creciendo en fe y espiritualmente.